Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Ayúdenme a hacer la lectura, acompáñenme a hacer la lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 11, versos del 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora acompáñenos a dar nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre. Nuestra primera alabanza: a ti la gloria. Señor.
continuación, queridos hermanos, glorioso eres Jesús. continuación, queridos hermanos, la alabanza más grande de lo que imagino. Bye.
cantad, cantad. Pueden sentarse un momento, mis queridos hermanos. Ahora va a pasar nuestra hermana Keila García a hacer una reseña de la iglesia. Buenas tardes a todos, gracias por darme la oportunidad. Créanme que esto es más difícil que explicar un tema. Estoy estudiando comunicación y periodismo y para mí es muy difícil esto porque hablar de Dios implica no equivocarse y decir cosas que son reales. Entonces es muy importante para mí y espero que sea de su agrado. Buenas tardes.
Concentrar el amor en su totalidad es un arte proclamada y anhelada por la humanidad simple e injusta, que requiere de una fuerza sobrehumana para describir y procesar al amor, pero sin que ésta exceda los límites que la ciencia coloca, porque de ser así, tendría que otorgar un fallo sobre lo sabio, eterno e infinitamente justo, lo que evidenciaría la miserable condición humana y la incapacidad de ésta para contener lo que todos los días pretende profesar, el amor, asegurando la penuria y escasez de sus días y su inutilidad en sus proezas. El amor es un ejercicio incansable de las generaciones ignorantes de su esencia, proveniente indiscutiblemente de una inteligencia superior y no de una materia amalgamada por espontaneidad, a la que se le pretende atribuir carácter sabio y autosuficiente, solo por la arrogante anarquía de un creador, aunque los razonamientos aprobados por la sociedad bestial posean las más claras evidencias de la existencia de un originador de vida y no permite la aparición de refutaciones tan sosas, es decir, de seres carentes de sabiduría y rebosantes en su arrogante existencia exigua, aún ante su propia raza. El amor es una totalidad incomprensible, incierta y sombría, para quienes no han alcanzado la vida en este bien tan ansiado, en su sublime y concreta faceta de perdón, juicio y benevolencia, que solo ofrece nuestro Dios. No es otorgado por la gracia de los actos y procederes humanos, sino precisamente por lo torpe de su andar y la mezquindad de los corazones de esta raza, razones suficientes por las cuales no somos hallados dignos de poseer el conocimiento absoluto del amor, que es sobre todo amor. Por ello, comprender una aproximación de esta requerida virtud no es posible en seres tan errados, corruptos y despojados de toda razón. Estas evidentes características humanas son suficientes para la proclamación de lo divino, el hacedor y contenedor del amor, quien ha sido antes de ser y dejará su legado aun cuando nunca deje de estar. Dios, el ser tan intrigante, inútil e incierto, para los ciegos del alma y sordos de la verdad que grita a voces y reconoce la existencia de a quien niegan, desde su sola presencia humana, ha sido también el ente formador de nuestra especie, lo que nos rodea, el encarnado verbo del amor, es decir, el creador de todo lo concebido por la raquítica mente humana y aún de lo que no es y será contemplado por ésta. Es el mismo Dios a quien conocemos y quien permitió que su bondad alcanzara nuestra condición tan despreciable. Asimismo, es la infinita sabiduría que originó la historia que hoy se celebra, la cual les permito rememorar. Evocando los recuerdos más valiosos de un ser, se localiza solamente los de un tipo, dentro de la gama de inútiles nostalgias y pasiones infantiles que posee un pequeño. A esta clase de memorias no tan apreciables por lo íntimas que se constituyen, lo especiales y diseñadas para trascender, se les atribuye una característica, la de permitir el crecimiento y desarrollo no solo de la moral y la ética en las personas, sino la pauta para trascender espiritualmente, no en una simple y llana armonía, sino un factor que propicie el desarrollo de la virtud en justicia y amor por el originador de sus mandatos. Es así como se encuentra el inicio de una pequeña iglesia que no persigue afanes maliciosos e hipócritas e inservibles, que el mundo ofrece sin esfuerzo alguno. Tampoco pretende la gloria personal y la piedad para sus causas podridas. Asimismo, menosprecia las razones alejadas de la razón primordial, derivada de la sabiduría por excelencia, las razones de Dios. Es una pluralidad de constancia, tenacidad, que les permitirá alcanzar la gracia infinita en un final y principio excelso, que faculta el desarrollo de virtudes y el ejercicio de la voluntad, la única digna voluntad, no de hombres, ya que este es un conglomerado de corrupción, sino la bondad irrefutable del diseñador y hacedor de justicia infalible, la de nuestro Señor Jesucristo. La congregación que hoy goza de crecimiento cuantitativo, de un recinto determinado y destinado para la gloria de Dios, de lugares propios para aprender y absorber los conocimientos emanados del estudio asiduo del manual divino, tuvo un inicio entrañable y sumamente diferente a su estado actual. El recordarlo provoca la añoranza de mi primer amor, el amor más sincero que ha emanado de mi corrupto corazón.
lo que me persuade a implorar por la permanencia de este en la colectividad actual. El anhelo de un corazón infantil por conocer a Dios, el Dios del que solo le ha relatado en esporádicas ocasiones, pero quien va a resultar indispensable no solo para su vida actual, sino la venidera, fue el medio para que iniciara lo que el Supremo ya había concebido. Es así como nuestro Dios no contempló los deseos de un infante, sino que desde antes de la existencia de cualquier ser sobre su creación, destinó una iglesia bíblica reformada a Manantiales, en cuyos inicios se estableció la identidad de la iglesia más los manantiales, no por causa de proezas humanas, la razón de que el infante anhelara aprender más de Dios, sino por amor a todos y cada uno de los que actualmente formamos parte de la iglesia. En una casa sencilla de dirección irrelevante, inició nuestra iglesia, la cual desde sus cimientos se localiza al amor, lealtad y búsqueda permanente de la verdad en rectitud de los mandatos de nuestro Señor. Apareció entonces un hombre sencillo, joven y con vasto conocimiento de nuestro Dios. Junto a él, como su ayuda idónea, se encontraba su esposa, una mujer virtuosa, hábil, inteligente y amorosa. Ambos traían consigo al resto de su familia, sus 3 hijos, 3 niños frutos del amor, y no solo del amor de su matrimonio, sino el del amor de Dios. No pretendo que estas palabras suenen como un discurso romántico o hipócrita. Mi intención es reflejar la realidad de nuestra iglesia, el amor que está presente y recalco desde sus inicios. Comenzaron las reuniones después de una plática previa entre los hospedadores y los huéspedes, quienes no tardaron en convertirse en parte muy amada por la familia a la que visitaron por primera vez en la colonia Manantiales. Nuestra amada iglesia comenzó con 8 asistentes, 2 esposos, su hija y sobrinos, la esposa y los 3 hijos del hombre sencillo, joven y conocedor de lo que la contiene la palabra de Dios. No recuerdo con exactitud todo lo enseñado hace tanto tiempo, pero sí sigue presente en mi mente y de manera muy fresca el rigor y amor de las exhortaciones concebidas en la Biblia, transmitidas y enseñadas con la misma intensidad por el pastor de apenas aquel pequeño rebaño. Tras un tiempo, nuestra iglesia necesitaba de un espacio destinado únicamente para aprender de Dios. Es así como un hombre anciano permite que las reuniones dominicales se lleven a cabo en una humilde casa que él poseía. De esta manera, la minúscula congregación tiene por primera vez un recinto en donde adorar a Dios, un motivo de júbilo, tanto por la fructuosa obtención como por ver crecer la misericordia de Dios y extenderse sin voluntad humana, tan solo por la gracia que el Salvador derrama en relación a su justicia soberana. En nuestra primera casa quedaron encarnados recuerdos amados y atesorados por los ojos infantiles, que en ese entonces gozaban de su primer amor, alusiones bajo los anhelos de los pocos jóvenes de la congregación que estaban siendo instruidos en Dios, colmados de grandes retos para su fe, pero con la promesa latente de redención. Las recapituladas nostalgias de los ancianos, no provenientes de sus pasiones juveniles, sino del amor hacia el Señor y de la esperanza que su fe y gracia divina le brindaran para su vida y creciente iglesia. La promesa de vida después de la muerte no es un ideal bonito y metafísico, producto del poco intelecto humano. No es una enseñanza generacional presentada por un varón que trascendió lo común, por gracia de Dios, quien honra a su Creador viviendo los principios que cada domingo enseña en la congregación, cuya vida consiguió las ambiciones humanas, sin que éstas sean el combustible que impulse su causa, las cuales son influir en sus semejantes, no como líder, dictador o tirano, sino como su hermano, que con amor y sustento en la voluntad de su Padre exhorta a quienes se apartan de nuestro Señor, motiva alimentando en la fortaleza de la fe de su familia en Cristo, a quienes ésta se encuentre en decadencia y flaquea. Es así como comparte la promesa hacia los hombres que aún no conocen de Dios. El buen obrar de hombres y mujeres no está en la gracia y pureza de sus corazones, sino en la voluntad sabia de su Creador. Gracias a esta realidad, llegó al conocimiento de Dios la primera estrella en la corona de la Iglesia Bíblica Reformada Manantiales, una familia amada y ejemplo de la fe hacia Dios, un Dios desconocido para ellos por sus tradiciones, pero inicio de su salvación, un matrimonio modelo para los jóvenes noviazgos y actuales matrimonios de la Iglesia, un amor que Dios alcanzó para sí, del cual ha cosechado una inmensa gloria para su nombre.
Los bebés de nuestra iglesia crecieron en amor, gracia y doctrina verdadera, para convertirse en hijos viriles de nuestro Señor. Con ellos, así como ellos, pasaron muchos por la humilde congregación, unos para permanecer y otros efímeros como su ser. Con pleno gozo se mantienen las memorias de estos errantes huéspedes, que en pleno gozo se mantienen las memorias de diversas vidas que contribuyeron para un necesario y benevolente aprendizaje, desde la honestidad al devolver un gato cuyo supuesto dueño usurpó de manera más hilarante el título de propietario del animal, el rechazo a la envidia, al compartir ese mismo dueño un botín de golosinas voluntariamente a fuerza, inducido por la general a cargo de su correcto comportamiento. Con los felices y agradecidos niños de la congregación. Esta enseñanza protagonizada por el mismo dueño usurpador no fue la única. Son diversas las anécdotas que nos regaló. Las historias de nuestra iglesia son diversas, quizá provocan gracia, pero han constituido y forjado el carácter, y cuando este es sano y lleno de amor, el producto será un conjunto de interesantes y muy valiosas reseñas. Desde la petición respetuosa para realizar una acción correcta ante los ojos de una anciana. Aunque la intención haya sido genuina, la demanda no tan apropiada y sobre todo los ademanes de cantidad ejecutados por su dedo índice pulgar, pidiendo que si era posible tomarse una copita de licor, su pregunta resultó graciosa pero llena de conocimiento para todos. El dolor instantáneo de pies de una niña que incitaba al juego entre los niños de la iglesia, incluso entre los hijos del pastor, dolor que solamente le sobrevenía cuando el pastor y su familia se disponían al término de la reunión a acudir a las primeras formas materiales de nuestra iglesia, en su carro. Mágicamente le dolían los pies porque quería irse en el carro del pastor. Querida iglesia, el tiempo es insuficiente para relatar las educaciones de nuestra congregación desde sus inicios, historias de antaño que nutren nuestras memorias por generaciones y evidencian la correcta doctrina enseñada por el pastor Juan Carlos. Él es aquel hombre sencillo, humilde y conocedor de la palabra de Dios, quien vio el principio de nuestra congregación con 8 asistentes, número que gracias a Dios ha sido superado, y puede constatar lo que hoy les he compartido humildemente. El amor, del que en un inicio les hablé como introducción, ha tenido lugar en nuestra congregación. Asimismo, ha sido otorgado entre nosotros por gracia de nuestro Dios, y nuestra obligación es mantenerlo por generaciones, permitir que fortalezca y sea la clara evidencia no de nuestra bondad, sino de la perfección de nuestro Señor Jesucristo en vidas miserables e imperfectas, cuyo resultado sea lo poco bueno que refleje en nuestras vidas ante los ojos de la sociedad, lo que no es más que la obra de Dios y no nuestra arrogancia ignorante en tratar de vivir como creemos que es mejor. Por ello, procuremos mantener esa sencillez, reminiscencias de nuestro pasado como iglesia, cuando al ser minoría disfrutábamos armoniosamente de un platillo humilde, no sofisticado, pero brindado con amor y recibido con pleno y real agradecimiento. Es decir, de un modesto plato de frijoles provenían las veladas más deliciosas que mi ser tiene como recuerdo. Es necesaria también la lealtad para nuestro Dios, lo que conllevará la lealtad entre nosotros, la preocupación y ocupación de los menesteres de la Iglesia y de nuestros hermanos en Cristo. Esto ha sido la reseña que hace más de 10 años se ha adquirido de la familia del pastor Juan Carlos y de él mismo como persona. A pesar de los desvíos y flaquezas que mi fe ha tenido por mis pecados y decisiones incorrectas, existe algo que siempre estuvo presente, aun cuando más lejos me encontraba de Dios, y es el amor en el que crecí. No solo el de mis padres, sino el que Dios me tenía todos los días a la entrada y salida del sol, incluso al poner en mi vida a la familia de aquel hombre joven, sencillo y conocedor, a quien admiro y amo en Cristo. Por lo tanto, si algún día Dios me bendice y permite formar una familia, mi mayor deseo es que esta sea en esta doctrina, en la misma iglesia, y que el amor que he aprendido y disfrutado desde niña sea el mismo que transmita a mis hijos por generaciones. Muchísimas gracias.
Vamos a entonar una alabanza a nuestro Padre Dios. Nuestra alabanza, cantad, cantad. Continuamos, queridos hermanos, con la alabanza. Tú eres Dios. Pueden sentarse un momento, queridos hermanos.
Carlos con la palabra de hoy. Quisiera que me acompañaran al libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver brevemente acerca de la llegada del apóstol Pablo junto con Lucas y también con Silas a Europa. A partir del capítulo 16 hasta el final del libro de Hechos, nosotros vamos a encontrar hasta el capítulo 28 narrada la historia de la evangelización en Europa. Y quisiera leer el capítulo 16, verso 16 al 22. Por favor, si usted tiene su Biblia, siga esta lectura. Hechos, capítulo 16, verso 16 al 22. Aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella. Pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar siendo romanos. Y el pueblo se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgándoles los mantos, mandaron que los azotaran con varas. Ahí tenemos la lectura y hagamos juntos una oración. Padre, gracias. Nos has dado tu palabra para ser entendidos, para que podamos aprender, Señor. Y oramos pidiéndote que tú que nos das tu palabra, también nos des entendimiento. Abra nuestra mente, abra nuestro corazón, nuestra voluntad, y nos enseñes, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Quiero hablarles, hermanos, ya que estamos celebrando y dándole gracias a Dios por un año más que como iglesia nos concede cumplir. Quisiera hablar sobre los retos que enfrentamos nosotros como iglesia. Le decía que en esta historia que acabamos de leer se nos relata parte del ministerio que el apóstol Pablo realiza en la ciudad en Filipos, dice en el verso 11 del capítulo 16, dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y en esta ciudad pasamos algunos días. Esta ciudad era una colonia de soldados romanos, pero que era también importante como un lugar de comercio y también importante por el establecimiento de los soldados romanos. Pero yo no quiero enfocarme en el aspecto histórico de esto, sino en lo que podemos aprender del ministerio de Pablo en esta ciudad de Filipos. Usted va a encontrar en el capítulo 16 tres historias que se nos cuentan y que nos narran sobre el ministerio de Pablo. Después de que pasan unos días en Filipos, probablemente conociendo la ciudad, conociendo los puntos de reunión, los lugares importantes donde la gente se congregaba, sus plazas, sus mercados, sus lugares de reunión, el apóstol Pablo decide que en el día de reposo, en el sábado, no sabemos si en el primer sábado de la semana que ellos estuvieron, pero en un sábado decide el apóstol Pablo salir a la puerta junto al río. Es decir, una vez que él ha estado ahí y ubica los lugares de reunión, se da cuenta que las personas se reúnen a la salida de Filipos, en la puerta de entrada a la ciudad. Ahí se reúnen, ahí pasa un río y ahí se reúnen muchas personas a algunas cosas, pero también se da cuenta que algunas se reúnen para hablar acerca de Dios.
entre todas las actividades que podían hacer en el río, había un grupo de personas que se reunían exclusivamente a hablar acerca de Dios. En el capítulo 16, en el verso 13, Pablo dice, o mejor dicho, Lucas nos relata, que en el día del sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estas mujeres no se habían reunido a lavar su ropa o a nadar, se habían reunido porque ese lugar era un punto donde se congregaban para orar. Pablo y quienes lo acompañaban se dirigen a ese lugar y comienza él a predicar el Evangelio, y en el verso 14 Lucas dice que Dios le abrió el corazón a una mujer para que estuviera atenta y entonces ella pudiera creer y comprender el Evangelio y ser bautizada como una expresión de su fe. La conversión de esta mujer, de Lidia, esta mujer era una mujer negociante, dice en el verso 14. Ella vendía telas de púrpura y ella era temerosa de Dios. La conversión de esta mujer no supone un escándalo en Filipos. Era una mujer que se dedicaba al negocio, una mujer de buena posición económica, una mujer que tenía propiedades, que tenía recursos, que tenía dinero. En ese tiempo tenía una buena posición económica. Era una mujer comerciante. Ella conoce el Evangelio. Ella ya Dice Lucas que era temerosa de Dios, es decir, era una mujer que quería aprender de Dios, buscaba de acuerdo al conocimiento que ella tenía y lo que podía saber estando en esa ciudad, trataba de conocer a Dios, pero ella no era creyente porque Lucas informa que Dios le abrió el corazón, es decir, tenía un conocimiento de Dios general, como muchas personas en nuestra sociedad. En otras palabras, era una mujer noble, respetuosa, una mujer con una ética admirable, pero incrédula. La conversión de esta mujer, por lo menos dentro de la sociedad, no supuso un gran cambio o un gran contraste porque, le repito, era una mujer de buena reputación. En cuanto a los negocios, por lo que dice Lucas, no era una mujer que hiciera trampa en los negocios para enriquecerse. No era una mujer que estuviera haciendo negocios chuecos para enriquecerse. Era una mujer que hacía bien su trabajo y hacía buenos negocios. Pero quiero recalcar, era una mujer incrédula. Y quiero también recalcar, cuando ella es convertida por el Espíritu Santo, no sucede nada o ningún alboroto en la ciudad. Nadie se opone. La gente que hace negocios con ella no comienzan a decir, ¿y por qué te convertiste al Evangelio? Simplemente quiero que note que aparentemente la vida de Lidia seguía tan normal en muchos de esos aspectos. Seguía siendo negociante, seguía comerciando con telas, seguía haciendo lo que cotidianamente hacía, trabajando y desarrollando todo lo que hacía con una integridad que tenía mucho antes de que el Evangelio llegara a su vida, pero había algo diferente en ella. En el verso 15, y no me voy a enfocar en Lidia, solamente quiero mostrarle algo. En el verso 15 dice, cuando fue bautizada con su familia, no rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa y nos consuelo. Yo quiero suponer que si alguien le hubiera preguntado a la gente que conocía a Lidia, a alguna de las personas con las que ella hacía negocios, le hubiera preguntado, ¿usted ve alguna diferencia entre la Lidia cristiana y la Lidia incrédula? Probablemente diría, no, siempre ha sido una buena persona. Ha sido una mujer respetable, respetuosa, cumple con lo que dice, no hace trampa. Yo no veo alguna diferencia entre la Lidia de antes y la Lidia de ahora. Pero había una diferencia fundamental. Que a partir de su conversión, ella se dio cuenta que la causa que estaba llevando el apóstol Pablo era una causa digna a la cual ella tenía que unirse.
Es decir, puso sus recursos, no se los entregó a Pablo, pero los puso al servicio de la causa del reino de Dios. Y esta es una de las más grandes evidencias de la conversión en personas que llevan una ética, que quizá antes de ser creyentes no eran borrachos, no eran adúlteros, eran personas honestas, responsables, pero una de las formas en las que se nota la conversión es cómo usas tus recursos una vez que te has convertido al Señor. Te das cuenta de la necesidad de que otra gente se convierta al Evangelio o que escuche el Evangelio, y por ello usas tus recursos para que el Evangelio llegue a otras personas. Y mientras hacíamos o mientras escuchaba la reseña, la remembranza que nos hacía Keila, podía identificar esto, que realmente cuando el Evangelio llega a nuestra vida, en el caso de su familia y posteriormente de su papá, quien nos prestó, bueno, de su abuelito, del papá de su mamá, del abuelito de Kay, quien nos prestó una casa, fue poner a disposición un local para que la palabra de Dios se siguiera enseñando. Posteriormente, y también hay historia en eso, fue necesario encontrar otro lugar, y ahí es donde el hermano Luis y su familia ponen a su disposición ese lugar. Quiero aclarar algo: ellos no lo están donando a una organización, ellos lo están prestando para que se use mientras sea posible, para que la palabra de Dios se siga enseñando. ¿A dónde voy? A todos el Señor nos ha llamado de diferentes maneras. En mi caso particular, el llamado al Evangelio significó, sí, como para todos nosotros, un arrepentimiento, una conversión, un dejar pecados, pero también un usar nuestras vidas para otro propósito. En otras palabras, el Evangelio nunca es pasivo, es decir, el Evangelio no solamente nos llama a abandonar el pecado y ya, sino a abandonar el pecado y trabajar para la gloria de Dios. En mi caso significó renunciar a un negocio, renunciar a un trabajo como todos ustedes lo tienen, y a un sueldo seguro, y significó también poner mi tiempo y lo que Dios me ha dado a la disposición de la predicación de la palabra de Dios. Para todos, ser salvos implica diferentes formas de experimentar la salvación. En el caso de Lidia, la conversión no simplemente significó: gracias Pablo, ahora conozco el camino de verdad, Dios te bendiga y que otras personas conozcan lo que yo conozco. Significó abrir su casa, no solamente para que Pablo se hospedara en esa casa, porque si ustedes leen con atención las cartas, se van a dar cuenta que las casas eran abiertas para hospedar, en este caso a los apóstoles, me refiero a Pablo y a los que iban con él, pero también esas casas en muchas ocasiones se convertían en casas iglesias, es decir, centros de reunión donde la gente venía a escuchar a los apóstoles y aprender de la palabra de Dios. Observa usted que quizá en el caso de algunos de ustedes la conversión no sea tan dramática, quizá algunos de ustedes no puedan decir: pues yo era un borracho empedernido, pero el Señor me sacó de una cantina. Y quizá algunos de ustedes hayan llevado una vida moral buena, una vida tranquila. La pregunta es: ¿cómo el Evangelio te ha afectado en el aspecto de usar tus recursos para la extensión de ese mismo Evangelio que te ha libertado? Pero la segunda historia, que es donde me voy a enfocar, es completamente contrastante a la primera historia. Lidia es una comerciante rica y temerosa de Dios. Pero en la siguiente historia ni siquiera se nos dice el nombre de aquella mujer. En el verso Hechos capítulo 16, en el verso 16, dice: aconteció que yendo nosotros al lugar de la oración nos salió al encuentro una muchacha. No se dice el nombre de esa joven. Por alguna razón
el apóstol Lucas, el historiador, decide omitir el nombre de esa joven y él dice, nos salió un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Note usted el contraste. De la primera mujer se nos da el nombre, de la segunda solo se nos dice que es una joven, una muchacha. De la primera mujer se nos dice que es una mujer comerciante, por lo tanto rica. De la segunda mujer se nos dice que es una mujer esclava. No se nos dice explícitamente, pero sí queda implícito, porque en el verso 19 dice sus amos. Así que ella no era una mujer libre, era una esclava. Lidia era libre, esta joven era esclava. Lidia tenía nombre, esta joven lo tenía, pero a nadie le importaba. Bueno, a Lucas sí le importaba, pero él decide omitir ese nombre. Lidia era rica, esta mujer no poseía nada, esta joven no poseía nada, era pobre porque los esclavos no tenían absolutamente nada. Ahora, hermanos, creo que la condición que el apóstol Pablo encuentra en Filipos es la misma condición que nosotros encontramos en todas las sociedades. Podemos conocer a personas que se dedican a negocios, que tienen vidas respetables, que son buenas personas, pero que están tan necesitadas del evangelio como otras. Y también podemos ver una estructura opresora, opresiva en nuestra sociedad. Observe cómo en el verso 19, el evangelista Lucas habla de esta mujer, de esta joven, con estas palabras. Sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia. Esta mujer era una esclava que producía riqueza para otras personas, pero ella no poseía absolutamente nada. Déjeme decirle que en el caso de Lidia no oprimía a otras personas para enriquecerse ella. ¿Cómo lo sé? Porque dice Lucas que ella era una mujer temerosa de Dios. Y en esas palabras se entiende que ella por lo menos conocía los 10 mandamientos. Así que esta mujer no, en el caso de Lidia, ella no esclavizaba a otros como a veces suelen hacer las maquiladoras, ¿verdad? Ella era una comerciante, maquilera antigua, pero ella no esclavizaba a otros para enriquecerse a sí misma, como en el caso de la actual industria maquilera. Pero en el segundo caso sí, vemos una estructura opresiva, una mujer pobre que tiene un don. Ella tiene un espíritu de adivinación. En Filipos había una sacerdotisa, Pitis, así se les daba el nombre, de ahí el nombre pitonisa, me parece que algunas versiones así lo traducen como una pitonisa, Pitis. Esta sacerdotisa, la sacerdotisa que servía en el templo, que hablaba los oráculos o las palabras de los dioses, era muy famosa, pero esta mujer no era esa sacerdotisa, esta era una mujer esclava. La sacerdotisa era una mujer prestigiosa, con dinero, a la cual recurría mucha gente, pero esta mujer no tenía ese prestigio, era esclava del sistema, estaba bajo la opresión del sistema. Recuerde usted, Lucas nos está enseñando cómo el evangelio, al introducirse a una sociedad ajena, completamente ajena a la revelación de Dios, se encuentra en un mundo donde alternan estos dos tipos de personas: gente buena y gente esclava de vicios, similar a nuestra sociedad. Nosotros como iglesia, hermanos, somos llamados a interactuar con una sociedad en la que vamos a encontrar a gente respetuosa, que tiene cierto conocimiento de Dios, y que nosotros como creyentes necesitamos conducirlos al conocimiento real, verdadero, basado en su palabra,
basado en la palabra de Dios, esperando que Dios abra el corazón de aquellos que tienen cierto conocimiento de Dios, pero que en ese conocimiento de Dios están profundamente equivocados. Creo que todos nosotros conocemos gente buena, gente respetable que dice: yo busco a Dios, pero desde luego no buscan al Dios de la Biblia. Necesitan que personas, que creyentes que conocen la palabra de Dios, les enseñen la palabra de Dios de forma correcta, de forma clara. Aquí no hay ningún vislumbre de sensacionalismo. Observe usted que Pablo no está orando por el avivamiento de Filipos. Él no hizo noches de gloria para Filipos. Él no hizo noche de milagros para Filipos. Él es un hombre serio que sabe que la gente se convierte por dos razones: solo si Dios abre su corazón y si la fe que escuchan lleva argumentos. ¿De qué manera Lidia iba a poder convertirse al Señor si Pablo no argumenta sobre su fe? Observe cómo en el capítulo 10, en el verso 15, verso 14, aquí hay algo que no podemos pasar por alto. En la segunda parte del verso 14, el apóstol Lucas dice: y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta. Así que Pablo es un predicador. Él va a presentar argumentos. Y la única manera en que esta mujer puede ser salva es que ella entienda por la operación del Espíritu Santo la verdad revelada del Evangelio. No hay otra forma. No hay otra manera en la que ella pueda llegar a la comprensión. Por eso, hermanos, no existe camino que pueda que sea un atajo para el crecimiento en nuestra fe. No existen atajos, no existen caminos que nosotros podamos tomar. Pastor, yo quisiera madurar en mi fe. ¿Hay algo que yo pueda hacer para madurar mi fe? Sí, lee tu Biblia, estudia, memoriza, aprende a interpretarla, practícala en oración y mucho estudio. Pero no será posible que usted haga algo por mí, que ore para que tenga yo una experiencia fabulosa y entonces, como dicen algunas canciones de este cristianismo sensacionalista y emocionalista, nunca más seré igual si tu gloria cae sobre mí. Yo a veces al escuchar ese tipo de canciones pienso: esta gente no sabe qué canta. Porque si de verdad la gloria del Señor cayera sobre ellos, terminarían quemados y eternamente perdidos. No saben lo que cantan. De ahí, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Sabe cuántos años se llevó a establecer una iglesia en Filipos? 6 años trabajando el apóstol Pablo. 6 años. Es muy probable que el apóstol Pablo no sabía nada de las formas de evangelización actual, donde tú puedes convertir a una ciudad en una semana. 6 años. Y cuando yo leo la carta del apóstol Pablo a los filipenses, me doy cuenta que no es muy diferente a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en esa iglesia había gente con tantas debilidades como las tenemos nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, ruego a... No iba a decir algunos nombres de aquí, pero no es. A Evodia y a Sintique. Ruego a Lupe y su mamá. Ruego a Evodia y Sintique. Uso los nombres de mi hermana porque ella no me va a reclamar. Ruego a Evodia y Sintique. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en la carta? Una iglesia que necesita ser instruida. ¿Nota usted cómo el trabajo de la iglesia
es constante, constante y constante. Y para regresar al tema de la segunda mujer, esta mujer está oprimida por un sistema corrupto. En el caso de los amos de esta mujer, ellos sí han hecho su riqueza con base en la esclavitud. Ellos sí han prosperado con base en el pecado. Y obsérvese esto, el pecado deja mucha ganancia. Deja mucha ganancia. Ahora, repito, va a haber momentos en que nuestro trabajo en la sociedad no va a significar ningún riesgo para nadie. Porque a lo mejor se convirtió aquella persona que es honrada, que tiene un buen trabajo, que su educación le ha hecho éticamente correcta, que tiene una buena moralidad. ¿Quién se va a preocupar porque esa persona se haya convertido al Evangelio? ¿O quién quizá puede pensar que realmente la gracia de Dios ha operado en esa persona? Probablemente nadie, pero hay momentos en los que el Evangelio va a causar un alboroto, cuando el Evangelio rompe la estructura pecaminosa a la que estamos o a la que la gente está acostumbrada a vivir. Observe cómo en el verso 21 los dueños de esta joven se enojan y acusan a Pablo y a Silas y a Lucas, y a los que parece que a Lucas no lo arrastraron, pero Pablo y Silas, que quizá eran los que tenían ese ministerio público, en el verso 20 son acusados de esta manera, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, estos dos, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. En algunos momentos el Evangelio, mis hermanos, va a causar disgusto en medio de nuestra sociedad. Porque así como es cierto que a la persona que ya tiene un carácter noble, el Evangelio le va a llevar a la mejor comprensión y al servicio a Dios, también es cierto que el Evangelio va a llegar a personas que son completamente esclavas de pecado, y ahí es donde esa estructura se va a ver trastornada y completamente revolucionada. Muchas personas dicen de sus parientes conversos: yo lo prefería cuando era borracho que ahora que es cristiano. Porque el Evangelio va a causar un alboroto a la estructura pecaminosa que está establecida en nuestra sociedad. Ahora quiero que note esto. Pelear contra esta estructura significa también desprestigio para los cristianos. Ellos son acusados de alborotadores, algo que el cristiano no quiere ver. No, más bien, que el cristiano actual no quiere sufrir. ¿Cuántos cristianos optan y buscan el cambio por la vía de la política? Apoyemos a este candidato, así tendremos una sociedad justa, una sociedad noble, una sociedad buena. Vayamos a votar por este partido. Eso no te va a provocar la mayor incomodidad. Lo único que vas a recibir son las críticas de los militantes de otro partido, vas a recibir la crítica de otras personas, pero en realidad cuando ese partido llegue al gobierno va a ser exactamente lo mismo, porque lo que está mal no es la estructura, sino la podredumbre que hay en el corazón de todos los militantes de esos partidos que son ajenos a Dios. Pero esta gente estaba enojada con Pablo y Silas porque ellos estaban rompiendo con el pecado de una forma dramática, de una forma radical. Estaban liberando a una mujer de la esclavitud, no de la esclavitud cultural, de la esclavitud de Satanás. Estaban rompiendo con las cadenas que Satanás tenía sobre esta mujer, y eso significaba una pérdida para los amos. Para muchos el Evangelio no es conveniente, porque cuando el Evangelio comienza a combatir el pecado, toda la estructura, ¿cuántos comercios en nuestra ciudad, hermanos, están basados sobre el pecado? Antros, cervecerías, lugares de prostitución, moteles.
una lista de la corrupción y del pecado. Ahora, ¿realmente cree que al gobierno le importa si eso es bueno, si eso es malo, cuando de ahí saca mucho dinero? ¿Realmente le importa? ¿Cree usted que a tal partido sí le importa que haya ese tipo de crecimientos, de crecimiento, o que vayan creciendo esos establecimientos cuando ahí ven más dinero, más entrada de dinero? ¿Realmente les importa? No les importa. El pecado ha dejado ganancia en nuestra ciudad, y grandes ganancias en nuestra ciudad, muchas ganancias en nuestra ciudad. Tan así que usted puede darse cuenta que los mismos que aparentemente pretenden atacar la corrupción son los que la protegen y la cuidan. Grandes escándalos por el robo de combustible, para darnos cuenta que las mismas autoridades están coludidas en ello y que ellas mismas participan en eso. Por eso se da cuenta de lo provocativo y peligroso que es el verdadero evangelio. Pablo estaba cansado, no cansado de esta mujer, él estaba cansado de que este espíritu inmundo estuviera fastidiando la predicación del evangelio. En el verso 17 dice que la mujer iba detrás de Pablo por donde quiera que ellos iban. Apenas Pablo y Silas y los demás salían de la casa, creo que aquí ya estaban en la casa de Lidia, así que probablemente salían de la casa de Lidia a algún punto de reunión, y entonces aquella joven iba detrás de ellos gritando: miren, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora recuerde, este siervo del Dios Altísimo, el término Dios era un término genérico. Así que ella no estaba haciendo un bien a la predicación del evangelio. Es como cuando una persona dice: con tal que vayas a un lugar donde hablen de Dios, no importa si es testigo de Jehová, si es mormón, si es carismático, no importa, que te hablen de Dios, todo está bien. Bueno, ese término de Dios es genérico, pero no todos los lugares hablan del Dios de la Biblia. Pueden hablar de Dios, pero no del Dios de las Escrituras. Ahora, no estoy diciendo que aquí es el único lugar donde se habla. Eso sería el mayor de los errores que podríamos cometer. Pero también debemos reconocer que no en todos los lugares y no en todas las partes donde dicen hablar de Dios, hablan del Dios de las Escrituras. Pablo se detiene y en el verso 17, en el verso 18 dice que él se detiene disgustado y le dice a aquel espíritu: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Y al momento salió de ella y guardó silencio. Esto que el apóstol Pablo hizo fue un ataque directo al sistema, no solamente de aquella ciudad, un ataque directo al sistema de pecado sobre el cual se establecía esa sociedad. Ahora, ¿por qué Pablo hizo esto? Bueno, no olviden que Cristo, unos 20, 30 años atrás, ya había derrotado a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, permítame decirle que esta no es una base para... No estoy diciendo que hay que liberar porque la gente está endemoniada, entonces hay que liberarlos. Porque las Escrituras también nos enseñan que estas obras y estos milagros eran señales de los apóstoles. Así que no se equivoque, no hay un énfasis, no estoy diciendo liberemos a nuestra ciudad de Satanás, vayamos por las calles y ordenemos que Satanás deje nuestra ciudad, porque si usted ha leído correctamente la Biblia, lo único que hay que hacer es anunciar que Dios ha hecho a Cristo Señor de todas las cosas. Y cuando vamos diciendo eso, hermanos, estamos atacando el sistema. No es el pecado, no es el gobierno, no es la maldad la que debe reinar,
sino la autoridad de Cristo. Pero piensen eso, porque hacer esto supone peligro para nosotros los cristianos. Repito, ¿cree usted que a la gente que no es creyente y que ha hecho ganancia con base en el pecado le conviene que el Evangelio se extienda? ¿Le conviene que una persona que antes consumía droga o alcohol al convertirse a Cristo deje de hacerlo? ¿Es una pérdida de ganancia para esa persona? Una persona que antes compraba combustible robado se convierte a Cristo y deja de hacerlo, ¿cree que le conviene? ¿Es pérdida de ganancia para ese tipo de personas? El Evangelio ataca la corrupción. El Evangelio ataca el pecado. El Evangelio trastorna a una sociedad que está cimentada sobre la maldad, sobre la iniquidad, sobre el pecado. Hermanos, como iglesia tenemos que ver que el reto que tenemos en nuestra ciudad, cada vez más caracterizada por la impiedad, cada vez más caracterizada por el pecado, no supone un reto fácil. Primero tiene que haber disposición de nosotros como creyentes. Tiene que haber un verdadero deseo de que nuestras vidas, como en el caso de Lidia, y más adelante usted puede leer la tercera historia, la del carcelero de Filipos, como en el caso de estos dos personajes, Lidia y el carcelero de Filipos, nos convirtamos en el lugar en el que estamos, en el trabajo que estamos realizando, servidores del reino de Dios. Lidia no abandonó su trabajo, pero sirvió a Cristo con sus recursos. El carcelero de Filipos no dejó de trabajar para el gobierno, pero se convirtió en una persona, no con la mentalidad de un gobierno corrupto, sino ahora como un cristiano dentro del gobierno. Y eso es ir en contra de todo un sistema. Pero usted puede darse cuenta que el Evangelio prevaleció en Filipos a pesar de la oposición de la estructura. El Evangelio prevaleció y fue formada una iglesia y el cristianismo creció, y usted puede leer en la carta a los filipenses que incluso se formaron nuevas denominaciones. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta gente que escuchó a Pablo predicar y que les enseñó durante bastante tiempo, terminaron siguiendo otros maestros? Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice: algunos predican a la verdad a Cristo por envidia y rivalidad. Así que se formaron nuevas denominaciones. Algunos crearon iglesias porque buscaban el prestigio que tenía Pablo. Algunos formaron iglesias porque querían ser seguidos como Pablo era seguido, pero ellos no querían estar en la cárcel como Pablo estaba en la cárcel cuando escribe la carta a los filipenses. Ellos querían el prestigio, pero no querían la cruz. Ellos querían la gloria, pero no querían el sufrimiento. Ellos querían el poder, querían la admiración, querían el dinero. Porque incluso cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, él les dice: le doy gracias a Dios que ustedes han revivido el amor y disposición que tenían en mis necesidades. Eso significa que los filipenses en algún momento dejaron de sostener a Pablo con sus recursos económicos. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, en la carta a los Corintios se nos da un indicio. Había hombres que estaban formando iglesias y decían: no le den a Pablo nada, dennos su dinero a nosotros. Y esa gente se estaba enriqueciendo a través del Evangelio. Ahora, Pablo usaba el dinero para los viajes, para sus necesidades físicas, para que el Evangelio siguiera creciendo. Los otros lo usaban para enriquecerse. ¿No te observas la diferencia? Al parecer, los dos grupos predicaban el Evangelio, pero solo la proclamación del Evangelio a través de Pablo estaba debilitando la estructura de pecado que había en esa sociedad. Hermanos, no cabe duda que nuestra sociedad necesita de una iglesia y de iglesias, de las iglesias que estén en Tehuacán, de las iglesias que estamos en esta ciudad, un verdadero compromiso con el Evangelio.
y darnos cuenta que estas estructuras de pecado sobre la cual se ha construido nuestra ciudad son anormales y deben ser destruidas por la predicación del Evangelio. Tenemos una gran tarea, un gran trabajo por hacer. En algunas ocasiones, cuando veamos que personas son convertidas a Cristo, veremos que nada pasa en nuestra sociedad. Pero en otras ocasiones, eso nos va a significar peligro, nos va a significar incomodidad de parte de la estructura, va a significar también quizá para nosotros riesgos en nuestra propia vida. Pero el Evangelio tiene que prevalecer, porque Dios ha dado el Evangelio como poder para salvación. Y Cristo es Señor de la iglesia, de la ciudad, y la gente debe saber que si no se arrepiente, tendrán que dar cuentas a aquel a quien Dios ha constituido Señor de todas las cosas. Y como dice en el Salmo número 2, casi al final de este Salmo, el salmista dice: honren al Hijo, no sea que se inflame su ira y nos destruya. ¿Se da cuenta que servir a Jesús como Señor no es cosa ligera? Somos llamados a honrarlo como el Señor que es, o a recibir la ira por ser sus enemigos. Pero por su gracia usted y yo hemos sido llamados a la salvación y no a la ira. Pero tenemos un gran trabajo en nuestra ciudad. Y la única fuerza que tenemos para combatir la corrupción es el Evangelio. Cristo. Cristo es la única fuerza y el único mensaje que puede cambiar a nuestra sociedad. Quisiera que oráramos, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para que como iglesia sigamos creciendo. Y una de las razones, hermanos, por las que buscamos crecimiento no es para que haya más gente, sino para que haya más gente que sirva a Cristo. Hace una semana atrás, una jovencita que estamos visitando me preguntaba: ¿y por qué? ¿Qué le gusta de ser pastor? Me preguntaba. Y le decía: lo que me gusta de ser pastor es ver cómo la gracia de Dios cambia la vida de las personas. Cómo da vida donde antes había muerte. Cómo da esperanza donde antes había desesperación. Cómo da paz donde antes había intranquilidad. No soy pastor, hermanos, porque me guste hablar delante de la gente. No soy pastor porque sea la tarea más fácil y el trabajo menos complicado. Hay muchas ocasiones, y mi esposa lo sabe, en las que he pensado en renunciar, pero también hay muchas razones por las que me he quedado. ¿Sabe cuáles son? Ver la gracia de Dios en mí y en ustedes. Ver cómo Dios nos va cambiando, nos va transformando. A veces pienso: ¿qué trabajo me daría la misma satisfacción que me da el trabajo de ser pastor? Ver vidas transformadas. ¿Qué trabajo me daría esa satisfacción? ¿Qué trabajo me daría ganancia? Muchos. Pero ninguno la satisfacción que tengo de ver cómo la gracia de Dios transforma nuestras vidas. Hermanos, yo sé que si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, muchas más vidas llegarán al conocimiento de su gracia y muchas más personas serán transformadas por su poder. Y esta estructura que hoy nos agobia tiene que ser agobiada por la predicación del Evangelio. Yo no estoy diciendo que todo Tehuacán va a ser para Cristo. Primero, porque creo en la predestinación.
pero sí creo que todo Tehuacán, o por conversos o por obligación, doblarán sus rodillas delante de aquel que ha sido constituido Señor de toda la creación, ya sea porque han creído en Él, o ya sea porque en su rebeldía tendrán que reconocer que Él es Señor de toda la creación. Incline su rostro.